Contame de la vez que ICA construyó un cigüeñal ICA Cosworth. O sea, vos habías tenido un problema con el cigüeñal del Cosworth, sí, y no había manera ni de comprar un motor, ni de traer un motor, ni de conseguir ese fue cigüeñal. el segundo año con el LR, hicimos todos los ensayos de motor, las pruebas con el auto, estábamos todo perfecto. Entonces, antes de la carrera tenía a las tantas horas de uso, sin pasadas de vuelta, todo como especificaba Cosworth, había que revisar tres o cuatro cosas del motor, para lo cual ya nos habían mandado los repuestos necesarios para eso. Eso se cambiaba. Por decir, se cambiaban los resortes de válvulas, se cambiaba, no sé, los cojinetes de biela, por decir algo. Y nosotros hacemos todo eso, y cuando hacemos el control del cigüeñal, que estaba por decir, la mitad de la vida, un tercio de la vida del cigüeñal, el cigüeñal estaba rajado, y bien rajado. Entonces, bueno, llamamos enseguida a Inglaterra, que necesitábamos un cigüeñal, y había aparecido un problema con los cigüeñales, algo de ese momento, y la fábrica se había quedado sin cigüeñales. Entonces no había nada para hacer. Bueno, y la carrera era ahí. Y en ICA, los ex compañeros de trabajo mío y todo, dije, nosotros hacemos un cigüeñal. Y agarraron un pedazo de acero y empezaron a hacer un cigüeñal. Nadie tenía ni idea de lo que era hacer un cigüeñal. Hicieron un cigüeñal ellos, el tratamiento térmico, esto, lo otro. Después, en el tratamiento térmico, el cigüeñal se dilató y quedó fuera de medida, entonces hubo que retocarlo después de terminado, algo que no se podía tocar la superficie después de terminada. Se hizo un lío tremendo. Armamos el motor, lo llevamos a Buenos Aires, dio una vuelta de entrenamiento y se rompió. ¿Se fundió de nuevo? Se fundió de nuevo. Vos fuiste uno de los primeros que tuvo una computadora acá. ¿Cómo fue tu aprendizaje para poder entender esa tecnología que era de otro siglo, y cómo lo aprovechaste vos para que tus autos fueran más eficientes? Yo lo primero que hice fue, el primer trabajo que hice, que hubiera requerido una computadora, pero no había en ese momento, cuando estaba en Estados Unidos, diseñé los árboles de leva para la Ducati, que como te decía al principio de la nota esta, le ganamos a las Ducati oficiales. Mejor dicho, en Daytona largaron las dos Honda 4 cilindros y nosotros la primera fila. Y todas las monocilíndricas largaron atrás. O sea, todas las motos oficiales del mundo le ganamos con la Ducati hecha en una casa. Y un piloto de 46 años retirado. Y un piloto de 46 años retirado. Bueno, el árbol de leva de esa moto lo había diseñado yo en Estados Unidos con un programa que había encontrado ahí, y hecho con calculadoras mecánicas, una cosa totalmente de locos. Una calculadora que me prestaban, era un aparato grandote así, lo llevaba a la noche al hotel y ahí hice el árbol de leva. Tu mujer es una santa, perdóname, lo tengo que volver a repetir, tu mujer es una santa, continuemos. Cuando volví a la Argentina, acá no existía eso, así que no pude más hacer los árboles de leva de esa manera. Y a mano no se podía hacer, hubiera necesitado 5 años hacer un cálculo de lo complicado que era. Y un día se me ocurre si no se podía hacer con una computadora. Si eso no se podía, ese cálculo no se podía meter en una computadora. Y empiezo a preguntar y me comentan ahí en la fábrica, yo estaba trabajando en ICA, que estaban las computadoras, y fui a preguntar y me dijeron que sí se podía hacer, pero ¿quién hacía el programa para eso? Yo tenía las bases de ese programa con lo que yo lo había hecho en Estados Unidos. Y entonces me dijeron que había un célebre matemático dentro de la fábrica, que era el doctor Hoffman. Y yo le digo, ¿el doctor Hoffman? ¿Quién es el doctor Hoffman? El viejo ese que trabaja al lado tuyo ahí en Experimental. Y le digo, ¿el viejo ese? Ah, dice, capo del mundo de matemática, nada más que ahí estaba en Experimental, estaba de piloto de prueba, de cosas así,
Nadie lo tomaba como un matemático. Alguna vez hacía alguna cosa matemática, pero no gran cosa. Y lo fui a hablar y me hice amigo de él y empezó a desarrollar los programas matemáticos para hacer los árboles de leva. Y después usábamos las computadoras de la fábrica con las que hacían los sueldos en la fábrica. En la fábrica no se hacía ningún programa de ingeniería, pero durante la noche o sábados y domingos nos prestaban, nos dejaban cargar los programas míos en la computadora y empezamos a hacer los árboles de leva. Después un día lo fui a ver Hoffman vivía cerca de mi casa, vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo no sabía, o sea, no tenía idea de nada de todo esto. Él había sido uno de los grandes matemáticos alemanes y había disparado de la guerra, había venido a parar acá. Y entonces yo le empecé a hablar de las suspensiones de los autos y si no se puede hacer un programa matemático, en vez de todos los dibujos que hacía yo para hacer una suspensión. Hicimos los programas matemáticos para diseñar las suspensiones. Y después, bueno, mi mujer lo agarró para hacer los programas de sueldo y para hacer, qué sé yo, 1000 cosas. Y después empezamos a hacer los resortes de válvula y cada cosa que yo tenía que se me ocurría que matemáticamente se podía resolver, a Hoffman para que lo hiciera. Y después renunció en la fábrica y se vino a trabajar conmigo. Gran incorporación. Y los datos para construir una leva, para saber cuál es el perfil de la leva. ¿Cómo nacen esos datos? ¿Salen de la esponja esa que tiene Oreste Berta en la cabeza? Al principio sí, durante muchos años era ideas mías, que aparentemente tenía ideas bastante certeras, porque hacíamos 2 o 3 y era siempre, alguna de esas era la que iba. Y después en un momento empecé a leer sobre los programas de simulación, que ya la gente de Renault de Fórmula 1 me decían que cómo podía yo hacer las cosas sin programas de simulación, que me decían que yo era un genio, que tenía ideas muy certeras de las cosas sin un programa de simulación, que ellos lo hacían todo con simulación. Y entonces un día, Ingeniería Avanzada de Ford de los Estados Unidos me regaló un programa de simulación y empecé con la simulación y ahí hice otros enormes saltos.